tal? Muy buenas noches, soy Andrés Ortiz y les estaré acompañando en el Conversamos de hoy martes 8 de noviembre. Y hoy tocamos un tema sumamente importante que todos tenemos que estar al tanto, y es el pago del aguinaldo. Además, cómo podemos hacer que el pago del aguinaldo sea algo beneficioso para nosotros y por supuesto que para nuestras familias, para nuestras personas cercanas. Y para eso nos encontramos con don Danilo Montero. Él es director de la Oficina del Consumidor Financiero. Don Danilo, buenas noches. Muy buenas, Andrés, un gusto estar por acá y poder compartir algunas ideas que tenemos con respecto a ese tema. Ahora bien, don Danilo, el tema principal es el aguinaldo. Empecemos por explicar a las personas qué es el aguinaldo, cómo se paga, cómo se calcula, que eso siempre genera cierta confusión. El aguinaldo ya es un beneficio que tenemos los trabajadores asalariados ya desde hace ya bastantes años. Es un 13º salario, ¿verdad? Es un 13º mes que se nos paga, que se paga en diciembre. Ya está previsto que se paga a más tardar el 20 de diciembre y es un 12avo de los ingresos que hayamos tenido en el año. Y si entonces durante todo el año recibimos 500,000 pesos todos los meses, el 12avo pues va a ser entonces la suma de todo eso de entre 12, entonces va a dar 500,000 colones. Si yo no trabajé un par de meses, entonces la suma de ingresos va a ser menor, al dividirlo entre 12 va a dar 480, 470, etcétera. Entonces el cálculo a veces se complica cuando uno tiene que agregarle otros rubros que me pagan en la empresa, como comisiones o lo que sea, pero esencialmente es todos los ingresos dividido, los ingresos obtenidos desde el 1 de noviembre del año pasado al 1 de noviembre al 30 de noviembre de este año, y se divide por 12. Eso es básicamente. Don Danilo, aquí es el cálculo se hace, dígame si estoy bien, fácilmente viendo el monto de la colilla, la colilla patronal ahí multiplicando, y es de diciembre del año anterior a noviembre, ¿es así? Del 1 de diciembre del año anterior al 30 de noviembre de este año. O sea, es un periodo de 12 meses que en la colilla, ahí es importante tomar nota de que es el salario bruto, ¿verdad? No es después de las cargas sociales, porque además el aguinaldo también está exento de esas cargas sociales. De manera que entonces se toma, si mi salario bruto es de 600,000 colones y yo recibo normalmente 500,000, lo calculo con los 600, ¿verdad? Porque no, de todos modos, tampoco me van a aplicar deducciones a ese aguinaldo. Ahora bien, hay fechas establecidas para que el aguinaldo se cancele. En el sector público, en teoría, ya desde el 6, en algunas instituciones se estaría pagando, pero tiempo límite hasta el 20. Hasta el 20 de diciembre es el tiempo límite. No recuerdo que el sector público se haya atrasado tanto como hasta... Siempre andamos en carreras, ¿verdad? El sector público a veces anda como nuestras finanzas, ¿verdad? Que andamos un poquito ajustados y el ministro de Hacienda tiene que andar así como raspando ollas. Pero lo que tenemos entendido es que este año el ministro de Hacienda ha hecho un buen trabajo desde que asumió, y entonces los recursos necesarios para pagar el aguinaldo están disponibles, y posiblemente lo que puedan haber son algunas demoras ya en el momento de distribuirle esos recursos a las diferentes instituciones, pero debería pensarse que en 7, 8, 10 de mes ya debiera la gente estar recibiendo el aguinaldo. En el sector privado igual. Igual. En el sector privado, lamentablemente, sí, ya el Ministerio de Trabajo con mucha frecuencia nos cuenta que en enero anda persiguiendo patronos, ¿verdad?, que no pagaron el aguinaldo, por la razón que sea. Puede ser que el negocio está difícil, puede ser que la situación ha estado complicada, pero es un derecho del trabajador, o sea, no es negociable, ¿verdad? Ni siquiera es factible que el trabajador diga, no, este año no quiero mi aguinaldo. Es un derecho y no se puede renunciar a él. Claro. Don Danilo, muchos esperamos el aguinaldo, muchos hacemos cuentas, cálculos y todo cuando ya se acerca, ¿verdad?, la fecha del pago del aguinaldo. El tema importante es cómo hacer que ese aguinaldo sea algo beneficioso para nosotros, para nuestras familias, para nuestras personas cercanas, cómo hacer que ese pago sea algo beneficioso.
no solo es un incentivo a los trabajadores, sino que además se paga en una época que es particularmente linda para nosotros los ticos, ¿verdad? Y es las fiestas de Navidad. De manera que entonces suma a ese entusiasmo con que nosotros esperamos ya el 15 de noviembre, ya uno comienza ya a sentir los vientos navideños. Ahora, hay que tomar en cuenta que este es un año, estamos hablando de un año mucho más complejo que otros años que hemos vivido. Vamos a ver, los que tenemos ya cierta edad, que acumulamos varias juventudes, vivimos el periodo de los finales de los 70, inicios de los 80, una crisis, época de Carazo que se llama, que resultó particularmente dramático, ¿verdad? El empobrecimiento de la población fue tremendo, las tasas de interés se elevaron como posiblemente nunca en la historia, el nivel de inflación se elevó, y después de eso hemos tenido eventos difíciles en el país, pero ya hace tiempo, ya hace por lo menos una década, que la situación financiera del país era más o menos manejable. Los últimos 4, 5, 6 años hemos pasado prácticamente sin inflación, pero llegó el 2022 y las cosas se nos cambiaron de manera muy dramática. En ese momento tenemos inflación, muy por encima de lo que el Banco Central quisiera, el Banco Central totalmente aplicado a tratar de combatir esa inflación con aumento de tasas de interés, y eso además entonces se suma al hecho de que teníamos deudas con tasa variable, y eso nos ha restringido el flujo de caja, la plata disponible con que podemos contar para los regalitos, para la salidita, lo que sea. Entonces, este año siempre recomendamos que el aguinaldo hay que estirarlo. Este año va a haber que estirarlo el doble. Este año va a tener que ser muy juicioso el manejo que hagamos del aguinaldo, porque puede ser que hayan muchas cosas que queramos hacer, que poner en orden, y el aguinaldo tiene un límite, ¿verdad? Es una cobija con un tamaño que puede ser que no alcance para coger todo lo que quisiéramos. Entonces, este es un año muy, muy diferente, Andrés. ¿Qué recomendaciones se le puede dar a las personas para estirarlo? Porque cuando uno piensa en aguinaldo, uno piensa muchas cosas, ¿verdad? Piensa el pago de deudas, piensa en comprar los regalitos, piensa como para pasarla bien en esta época. Pero ¿cuáles son las recomendaciones verdaderas que debemos tomar en cuenta para poder estirar ese aguinaldo que, como usted lo dice, es un pago que uno lo tiene ya pues más o menos visto, ¿verdad? Pero después no calculamos bien y se nos complica. La oficina ha venido insistiendo en algunas ideas, algunos trucos, algunos consejos que son muy sencillos. No hace falta un doctorado en finanzas, ni mucho menos. Son principios bastante generales. Uno, el primer consejo que damos es que trate de no tocar el aguinaldo en las siguientes 24 horas de que lo recibe. Enfría el cerebro. El cerebro es un tramposo, es una máquina pero poderosa, pero es muy tramposo, ¿verdad? Usted lo acaba de mencionar, ¿verdad? Apenas entra la platilla en la cuenta, siempre vemos nuestro salarito, esta vez no, lo vemos multiplicado por 2, ¿verdad? Y entonces el cerebro se alborota, el cerebro se vuelve loco, ¿verdad? Y entonces, y si estamos en medio del mundial, como va a ser este año, uno comienza a ver ese salario, ese aguinaldo, en forma de una pantalla bien grande como esta que tenemos aquí, irnos a un hotel de playa para ver el partido de la selección, y de repente comenzamos a darnos cuenta de que el aguinaldo no alcanzó. Entonces, enfríe lo más que pueda la cabeza. No tome decisiones en las siguientes 24 horas de que recibió la plata. Elemental. Segundo, haga una lista de todo. Ojalá haga la hora. No cuando le esté la plata ya en la cuenta, sino haga la hora de todas las cosas que quisiera hacer. Que cambiarle aros al carro, que el arreglo de las goteras de la casa, que un viaje a no sé dónde, que ir al centro comercial, cambiar toda mi ropa, haga toda la lista, todo lo que quisiera hacer. Ahí, con solo eso, el cerebro comienza a dimensionar y decir, caray, qué montón de cosas, quién sabe si irá a alcanzar. El tercer ejercicio es averígüese bien cuánto va a recibir.
y compare cuánto suma esa lista de todas las cosas que quisiera hacer con lo que va a recibir. Muy probablemente se va a dar cuenta de que no alcanza. Entonces, lo que yo quisiera hacer con mi aguinaldo suman 2 millones de pesos. ¿Cuánto voy a recibir? 1 millón. El cerebro ya de una vez ya recibe una indicación, un chispazo, una señal roja de que no va a alcanzar. El siguiente paso es priorice. Pero el cerebro ya alertado se pone en posición de defensa. Si uno no lo hace así, el cerebro se alborota. Claro. Pero si ya está alertado, entonces el cerebro comienza a pensar y decir, no, en realidad puedo pasar sin esa camisa. En cambio, el arreglo de los dientes de los chiquillos, ese sí hace falta. O el examen de la mamografía de mi pareja, o el trabajo que urgía en el baño. Y entonces uno comienza a sacrificar ciertas cosas que normalmente no son urgentes, no son indispensables. Y lo otro, un consejo que hemos venido insistiendo repetidas veces en la oficina, es un consejo que se lo tomamos a este señor Warren Buffett, que es un multimillonario, es un viejillo de 80 y algo de años, y no es por casualidad que ha hecho dinero. Y este señor lo que dice es que uno debiera consumir después de ahorrar, no al revés. Porque uno dice, yo ahorro después de que consumo. Y adivine qué pasa, nunca alcanza, no, claro. Nunca alcanza, ¿verdad? Porque no se ahorra. En cambio, lo que dice es, y eso nuestras mamás y nuestras abuelas ya lo sabían, primero sacaban algo, 1,000 pesos, 5,000 pesos, lo que fuera, y con lo que quedaba, ahora sí, con eso gastamos. Y entonces así uno se asegura que algo se ahorró. Entonces, con el aguinaldo, no estamos diciendo que la gente guarde la mitad, porque es muy duro pensar en que uno pase todo el año trabajando para recibir el aguinaldo y no gastarlo, pero guardar algo. Si recibo 500,000 pesos, guardo por lo menos 25,000 pesos. De lo que queda, ahora sí, comienzo a revisar la lista, lo que quería, y entonces posiblemente significa que algunas otras cosas quedan por fuera, pero ya me aseguré que algo de plata se ahorró. Don Danilo, y es que hay un tema importante también porque en algunas instituciones, no sé, directamente en el sector privado, se hace el último pago de la última quincena de diciembre por adelantado. Y en algunas ocasiones ese pago de esa segunda quincena se acumula con el pago del aguinaldo. Entonces, pues uno llega a su cuenta, ¿verdad? Y ve ese monto un poco distinto, ¿verdad? Y ahí es como usted dice, tal vez hay que pensar en frío y decir, no, esperemos un momento, hagamos los 3 pasos que usted nos estaba diciendo para entonces, ¿verdad? Entrar en razón que además, como es adelantado, tenemos que pensar en los días que quedan de diciembre. Es un muy buen punto ese, es un muy buen punto, porque en diciembre todos nos sentimos ricos y famosos. Me entra la segunda quincena de noviembre, ¿verdad? Me entra puro final de noviembre. Me entra el aguinaldo, me entra el salario de la primera quincena y rapidito me entra la segunda quincena de diciembre. Y de repente nos damos cuenta y decimos, ¿qué es este montón de plata? No, hombre, pero si aquí me alcanza para todo. Y los que somos fiebres para los relojes, entonces nos ocurre comprarnos esto, un regalito a la señora, no sé qué, todos los chiquillos, vámonos para el mall. Y cuando nos damos cuenta llega diciembre, y qué raro, como que se consumió el combustible, como que no quedó tanque ya para el resto del viaje. Con el agravante de que entonces la primera quincena de enero se nos hace larguísima y entonces nos van pagando por ahí del 14 al 15, pero esa quincena comenzó como el 24, 25 de diciembre o el 23, se hace una quincena como de 3 semanas y entonces efectivamente ahí se vuelve otra vez a ser indispensable enfriar el cerebro, mandarle al cerebro señales de que no somos ricos y famosos, no está sobrando plata, es simplemente que la plata se acumuló en un periodo muy corto. Y es como educar el cerebro para cuando queremos hacer un poquito de ejercicio. O sea, el cerebro siempre nos va a dar instrucciones de que está haciendo mucho sol, mucho frío, Andrés. No, las tenis están un poco gastadillas, hay que cambiarlas. No, ya va a llover. Y entonces el cerebro nos convence, no, hoy no hay ejercicio. Y mañana tampoco, y pasado mañana tampoco. ¿Verdad? Es un poco conveniente, ¿verdad? Es un asunto de conveniencia. El cerebro se va por la ruta. Claro. El cerebro es muy eficiente. Si uno no le manda señales de que no, alto.
yo sí tengo que hacer ejercicio. Ya yo no estoy en una edad en la que puedo darme el lujo de comer y tomar y qué sé yo qué. No, ya comienza a entrar en una edad en la que o hago ejercicio o hago ejercicio. Además, difícilmente voy a dar el ejemplo en la casa si no lo hago. Don Danilo, perdón, lo interrumpo ahí para dejar que nos dé el ejemplo al regresar de la pausa. Vamos a hacer una pausa, estamos con don Danilo Montero, él es el director de la Oficina de Defensa del Consumidor. Consumidor financiero, pero ya regresamos para que se quede con nosotros y nos dará entonces un ejemplo y seguiremos dando recomendaciones para cómo poder estirar el aguinaldo de la mejor manera. Ya regresamos. Continuamos en Conversamos de hoy, martes 8 de noviembre, y el tema, por supuesto, muy importante, el aguinaldo. Estamos con don Danilo Montero, él es el director de la Oficina del Consumidor Financiero, con quien hemos estado conversando sobre el aguinaldo, cómo estirarlo, cómo poder tener esos últimos días del año de la mejor manera y poder tener ese dinero que sin duda alguna todos esperamos al final del año. Don Danilo, usted nos dijo antes de la pausa que nos iba a dar un ejemplo. Cuéntenos y continuemos explicándole a la gente, ¿verdad? Esas importantes recomendaciones que deben de tener. Sí, con el manejo del aguinaldo tenemos una ventaja, y es que ya lo hemos recibido varias veces, ya sabemos qué es lo que pasa. Entonces, si ya tenemos esa idea, esas informaciones, está más o menos demostrado que el disfrute, el uso del dinero, la adquisición de cosas produce satisfacción, produce la ilusión, además es una ilusión de un consumo inmediato. Cuando uno, jovencillo, hace muchos años, uno se ilusionaba con que iba a estrenar zapatos, unas buenas tenis dentro de 12 meses. En enero me hacía la ilusión de que en diciembre iba a tener las tenis. Uno tenía esa visión de que iba a pasar todo el año, con suerte, ahorrando, guardando una platilla para asegurarse de tener esas tenis. Entonces uno veía el disfrute de las cosas en el tiempo. Hoy en día no, hoy en día es muy sencillo. Hoy en día prácticamente los chiquillos de la casa piden el celular y nada más es cuestión de salir y se compra. Ya se tiene, el celular se tiene 2 horas después y ya uno está usándolo, ¿verdad? Ese disfrute inmediato, ese disfrute tan de corto plazo, ha hecho que la gente tienda con demasiada facilidad a disparar el dinero, ¿verdad? El ahorro es un poco al revés, es posponer el uso de ese dinero en el tiempo. Y uno siempre tiene la preocupación, ¿verdad? Y si no estoy para usarlo, ¿verdad? Si ya se acabó, con suerte son los herederos los que van a disfrutar esa plata, ¿verdad? Entonces eso le mete más carbón al cerebro de que mejor disfrútelo ahora, ¿verdad? La pandemia, posiblemente de los pocos posibles beneficios que puede haber tenido, es que convenció a la gente de que el futuro es incierto. Para eso nuestras madres y nuestras abuelas ahorraban, porque habían vivido épocas muy difíciles y entonces se habían acostumbrado a que tarde o temprano algo va a pasar. Y si no tengo algo guardado, como un poco la ardillita, ¿verdad? Puede ser que no comamos la siguiente quincena. Entonces creo que la pandemia nos enseñó a todos, a unos más, otros menos, pero nos enseñó a todos de que el futuro puede traernos cosas complicadas. Y entonces exactamente igual, por la razón por la cual uno ve a un amigo que no hizo ejercicios y le dio un infarto, a lo mejor no es que me trastorne hacer ejercicio, pero ya me di cuenta que efectivamente sí es cierto, el riesgo de que me dé un infarto sí es una realidad. Y entonces mejor comienzo a hacer ejercicio. Que llueve un poquillo,
ahí después me froto. Que hizo mucho sol, me pongo un bloqueador, me pongo una buena camiseta. O sea, si estoy consciente de los riesgos que puede tener no hacer ejercicio, o estoy consciente de los riesgos que puede tener no hacer ahorro, entonces estoy más dispuesto a hacer ese esfuerzo. Y eso tenemos que comenzar a inyectárnoslo nosotros y convencer a la gente, a la tropa en la casa, para que eso lo incorporen en sus hábitos. Claro. Don Danilo, volvamos con el tema de las recomendaciones. Usted ahora nos decía que ustedes dan 3 puntos esenciales. Primero, pensar en frío, dejar que cuando el dinero entre a las cuentas, en ese día no utilizarlo, dejarlo ahí, descansar, pensar en frío realmente. El segundo, hacer una lista de las cosas que realmente... La lista del niño. Sí, exacto, la lista del niño. Y poner por prioridades lo que tenemos que ir haciendo, y ahí se va haciendo la discriminación de cuál sí y cuál no. Eso es. Y la tercera, hacer un cálculo real, ¿verdad? Con el dinero, sacar una parte para ahorrar lo que sea, pero que se pueda ahorrar algo, y a partir de lo que queda, entonces ahí sí, y conforme la lista, ahí sí valorar qué se puede hacer. Ahora, ¿qué le decimos a las personas que sin duda alguna esperan en diciembre, esperan el aguinaldo, no solo para comprar los regalos de los niños, como usted lo decía, tal vez los zapatos que han esperado todo el año para comprarse los zapatos, arreglar la casa, algo del carro? ¿Cómo se le puede recomendar como para que pueda hacer bien el cálculo y poder discriminar la lista que tiene de sus cosas, ¿verdad? Que la persona diga, mira, pero es que quiero regalarle algo a los chiquitos, entonces sí quiero esto, pero también tengo que arreglar el carro para llevarlo a que lo vean, ¿verdad? ¿Cómo hacer esa discriminación adecuadamente? Ese es un tema esencial, Andrés, es un tema esencial. Exactamente igual ocurre, muy parecido con nuestra alimentación. Uno no piensa solo en carbohidratos, ni piensa solo en frutas o solo en verduras. Uno ve integralmente, bueno, cuánta agua tomo, cuántas gaseosas le meto al cuerpo, cuánto azúcar o cuánta sal como. Igual ocurre con mi salud financiera. Mi salud financiera no se limita solo a lo que entra de plata y lo fusilo, sino que tengo que pensar en términos de, primero que todo, en el tiempo. O sea, yo recibo la plata el 14 y me tiene que durar hasta el 28. Recibo el 28 y me tiene que durar hasta la siguiente quincena. O peor todavía, ¿verdad? Que hay gente que le paga mensualmente. Entonces tengo que hacer rendir la plata. Bueno, en el caso nuestro, que en diciembre recibimos más plata de lo normal, uno debiera no limitarse a pensar solo en la quincena, sino a pensar en la primera quincena de enero y posiblemente en la segunda quincena de enero. Porque además atrasito ya vienen las entradas a clases, ¿verdad? Entonces, esa dimensión temporal nos obliga a pensar en términos de que puedo posponer el arreglo del carro. Además, puede ser que la plata de enero no me alcance, pero el arreglo hay que hacérselo. ¿Puedo financiarlo con deuda? Puede ser que sí. En realidad puede ser que yo reviso mis números y no estoy endeudado. Este año 2022 me cuidé, fui muy cuidadoso. Bueno, a lo mejor lo financiamos con un financiamiento de la Asociación Solidarista o la cooperativa Me Ayuda, perfecto. Y entonces no basta con decir, es que me lo financio y ya está. No, ¿a qué plazo debiera ser ese crédito para que el resto del año, conforme yo voy recibiendo mis ingresos, alcance para los gastos de la casa más el pago de ese crédito? A lo mejor yo quisiera salir el crédito en un año, pero en un año la cuota me queda muy alta. Y entonces tengo que decirle a la cooperativa, no, mejor démelo 2 años, para no quedar apretado, porque puede ser que los números se salgan de control. Pero además, entonces voy a gastar un poquito menos durante el año y me voy a asegurar de hacer un poquito más de ahorro. Entonces uno toma decisiones sobre muchas cosas. Diciembre debiera ser un buen momento para sentarse uno baja el ritmo en diciembre, uno baja el ritmo. Entonces sacar un chance, puede ser de ahí después del partido, ¿verdad? De la CL, y conversar en la casa y decirles, ven muchachos, tenemos buenas y malas, ¿verdad? Las buenas, o las malas, digamos, es que no vamos a poder salir a comer pizza tan frecuentemente como queríamos. La buena es que vamos a comenzar a hacer un ahorro. Y ese plantearlo como una noticia positiva ayuda. Porque si no se lo plantea a la gente, qué desgracia, vamos a tener que ahorrar.
ya uno entró quedando, ¿verdad? Ya uno entró cuesta arriba, ¿verdad? Entonces uno lo plantea en positivo para uno y para el resto de la familia. Y además, algo que recomendamos en la oficina es que póngale nombre a ese ahorro. Ahorrar en abstracto es muy difícil. Ahorrar por ahorrar no me anima. Pero si ese ahorro se llama vamos a hacer un viajecito a San Andrés. Ah, caray. Entonces sí, posiblemente toda la familia se apunta y todos a hacer esfuerzo. No, pizza no hace falta porque estamos pensando en el viajecito a San Andrés y vamos a hacer el viajecito a San Andrés. O vamos a pensar en términos de que el hijo mayor se gradúa de 5º año y entonces vamos a hacer un gran esfuerzo de apoyarlo para que se gradúe y ojalá con las mejores calificaciones. O sea, darle un contenido vivencial al manejo de nuestras platas es mucho mejor. Hacerlo así sin nombre es muy difícil, a las personas les resulta muy difícil poderlo hacer. Y usted ahora que lo menciona, pues también me pongo a pensar, ¿verdad? Uno si pone ahorro para tal cosa, uno ya ve ese objetivo, ¿verdad? Ya ve por qué está haciendo ese ahorro, en algunos casos, por qué se está haciendo hasta incluso ese sacrificio, es ponerle nombre, ¿verdad? Que eso ayudaría a montones también. Y tiene una ventaja adicional, y eso también está demostrado clínicamente, el cerebro se autorrefuerza. Porque entonces, es más, conozco personas que además agarran estos papelitos, los post-it, ¿verdad? Y ponen uno ahí en la refri, y otro en la puerta, y otro en la mesa de noche, y que le recuerdan ese objetivo. Entonces, se lo está reforzando permanentemente, y cuando cumple la meta, el cerebro se siente bien. También como si hubiera ido a comprarse un celular nuevo. Pero el celular ya nuevo, ya una vez en mi mano, me queda ese cargo de conciencia. Pero si yo hice un esfuerzo mucho más premeditado en función de ese objetivo, está demostrado, el cerebro comienza a reforzarse. Entonces, el siguiente objetivo que yo me planteé, el cerebro lo va a incorporar más rápidamente y el tercero más rápidamente. Y esto es lo que nos ocurre con el ejercicio. Ya una vez que tiene uno la costumbre de hacer ejercicio, el cuerpo casi que lo empuja a uno a ponerse las tenis, a ponerse el pantaloncillo y a salir. Y tal vez no corrió hoy, pero corre mañana. Pero uno sabe que lo va a hacer porque el cerebro lo está empujando a uno a hacerlo. Don Danilo, también qué recomendaciones le podemos dar a las personas, porque sin duda alguna esta es una época y afortunadamente también para los comerciantes, para los locales, ¿verdad? Es una época en que se aprovecha con promociones, con buenas ventas, pero ¿qué recomendaciones se le puede dar a esa persona, por ejemplo, cuando va a un supermercado y lo primero que se encuentra artículos electrónicos, o va a un mall y lo primero que ve es una tienda de celulares? Y el cerebro, como usted lo decía, ahí empieza a jugarle a uno un poco una mala pasada, ¿verdad? Sí. ¿Qué recomendaciones? Porque tampoco la recomendación será que la persona no salga, ¿verdad? Sí. Salga, pero ¿cómo llegar en esta época sin tener unas decisiones que no sean las adecuadas? Sí, bueno, un poco en esa misma analogía que usted acaba de plantear, tengo amigos que no pueden ver la sangre, ¿verdad? Pero entonces mejor no se arrime a un hospital, ¿verdad? Entonces, si hay alguien que tiene problemas con el dinero, mejor no se arrime a un centro comercial, ¿verdad? Porque el dinero se le va a desbordar por las bolsas, ¿verdad? Vamos a ver. Nosotros acabamos de publicar la semana pasada un librito con trucos para el ahorro y muchos de esos trucos apuntan, por ejemplo, dejar por lo menos un tiempo de consumir productos de marca. O sea, las marcas tienen un valor, ¿verdad? No es lo mismo salir yo con una camisa común y silvestre a salir con una marca que la gente me ve y me dice, ah, caramba, Andrés, ahí andas una camisa buena, ¿verdad? Y qué sé yo qué. Aunque sea por un tiempo, uno podría utilizar o comprar, por ejemplo, en el supermercado, marcas, lo que se llaman marcas blancas, que son estas marcas que son la misma para para el arroz, para los frijoles, para las lentejas, para el aceite. Esas marcas blancas, que son marcas del negocio, generalmente tienden a ofrecer precios más favorables. Si yo definitivamente tengo que cambiar la lavadora, entonces un consejo es aproveche y vayan en los días de promoción, en los días que hay gangas, que hay rebajas. Si yo ya tenía planeado darme un paseíto, no es un buen consejo viajar en las fechas de temporada alta, porque uno sabe que
el transporte va a ser más caro, la comida va a ser más cara, el hospedaje va a ser más caro. Si yo tengo la posibilidad de hacerlo en temporada baja, se lo garantizo, va a encontrar promociones buenísimas, muy, muy buenas promociones. Entonces ahí se va a ahorrar una plata. Ahorros con energía, por ejemplo, la gente hoy en día a veces asusta, ¿verdad? La frecuencia con que uno ve la casa, todas las luces encendidas y toda la tropa en un solo lugar. Y todas las más luces lo que están es gastando, claro, generándole facturación. Bueno, y en diciembre con las luces navideñas también. Exactamente. Vamos, si no estamos en la casa, no dejemos el arbolito prendido, ¿verdad? En realidad, lo que vamos a dejar es la luz decorando a los vecinos, ¿verdad? Por ejemplo, ahora es muy frecuente que tengamos contratos de suscripciones de estos canales que venden series. Y a veces nos encontramos personas que tienen 4 o 5 suscripciones, pero es una con la que están acostumbrados, porque es la que tiene las mejores series que más me gustan, y todas las demás estoy pagando por puro gusto. Entonces, elimine las que no ocupa, quédese con la que realmente le interesa. Por ejemplo, a los muchachos de hoy en día les encantan los juegos, y hay juegos que no son baratos. Bueno, pero si mi situación económica no me lo permite, hay páginas legales en donde los juegos son gratis. Yo podría aprovechar eso. Un consejo que aprovechamos de darle a la gente que lo inauguren en diciembre es trate de formar, ojalá en su lugar de trabajo, un club de ahorro. Hacerlo uno solo, echarse el mundo al hombro solito no es un buen consejo. Entonces, entre 4, 5, 6 nos ponemos de acuerdo y ahí nos vamos reforzando, nos vamos apoyando, y de repente Andrés viene con una sugerencia y uno dice: claro, eso me funciona, eso me puede ahorrar. Y no, hoy nos sacamos por el cafecito, guardemos esa platilla. Hay una cantidad inmensa de situaciones que uno podría echar mano y comienza a darse cuenta que sí es factible. Hombre, no para ser los millonarios, sí, pero sí para comenzar a crear el hábito, esa costumbre, ese ejercicio de hacer ahorro. Exactamente igual como cuando me uno a un grupo de amigos que sí corren con cierta regularidad, y entonces el compartir con ellos, compartir ese rato, aprender de ellos, me comienza a desarrollar ese hábito. Con el ahorro es exactamente igual. Don Danilo, usted hablaba de este libro, ¿dónde se puede ver? ¿Está ya publicado? Y también háblanos de la página que ustedes tienen también, para que la gente pueda acudir a ver esas recomendaciones que ustedes dan. Primero que todo, es un libro digital. Es un libro digital, se puede tener en el celular y leerlo mientras voy con los compañeros de trabajo para la oficina, o voy en el tren, o voy en el bus. En segundo lugar, es gratuito. Es absolutamente gratuito. Lo pueden conseguir en la página web de la oficina, que es www.ocf, o sea, las iniciales de Oficina del Consumidor Financiero, ocf.fi.cr, o también lo pueden acceder en Facebook. Con solo que entren a Facebook y buscan Oficina del Consumidor Financiero, lo primero que les aparece es la oficina. Repitamos antes de ir a la pausa el sitio web: www.ocf.fi.cr. Hoy en día, en este momento, si ingresan en este momento, ahí les aparece, ahí al lado derecho, una cajita que dice 100 trucos para el ahorro. Ese librito. También podemos facilitarle a las personas, tenemos el código QR, ya se ha comenzado a popularizar, ya hay empresas donde comenzamos a ver que lo están guindando en paredes, entonces la gente simplemente con el celular leen el código QR y ya tienen acceso a ese libro. Don Danilo, vamos a hacer una pausa comercial, pero le dejo planteado este tema. ¿Cuál es la mejor manera de ahorrar? ¿Cuál es la mejor manera de tener ese dinero del aguinaldo y de los salarios? Me refiero tarjetas, en débito, en efectivo. Eso lo hablamos al regresar. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con el Conversamos de hoy, que hablamos sobre el marchamo y las mejores formas que usted puede ahorrar o tener ese marchamo de la mejor manera para este diciembre.
Continuamos con don Danilo Montero, él es el director de la Oficina del Consumidor Financiero y hoy conversamos sobre el aguinaldo y las mejores formas para poder recibirlo y que usted pueda pasar un fin de año de la mejor manera. Don Danilo, le comenté varios temas o un tema en particular antes de ir a la pausa sobre cómo poder mantener el aguinaldo, ahorrar además de la mejor manera, es decir, teniendo parte de su dinero, que en temas de seguridad no es lo recomendado, lo entiendo, pero tener efectivo, usar tarjetas de crédito y después hacer pagos con eso, con el aguinaldo, o tener su dinero en la tarjeta de débito. ¿Cuál es la mejor manera en temas financieros para poder usted manejar el aguinaldo correctamente? Es un tema muy personal, que además también pasa, Andrés, por las experiencias que yo haya tenido, ¿verdad? De repente en un momento tuve tal vez una tarjeta de débito y no me fue bien y se me enredó algo y entonces ya yo quedo como curado. En general, uno hoy en día tiene que partir de que hay mucho más variedad de instrumentos financieros. A diferencia de nuestros papás que tenían que apenas la libretica, ¿verdad? La libretica que uno llevaba del banco, ¿verdad? Para que le abonaran ahí la plata, ahora todo lo puede hacer uno por internet. Ahí hay una ventaja. Entonces, ya hoy en día casi no hay excusa para mantenerlo todo en efectivo. Además, la variedad de instrumentos en los que yo podría ahorrar es mucho mayor. Puedo ahorrar en los depósitos a plazo del banco, hasta en la cuenta corriente. A veces me pagan algún interés, muy poquito, pero algo me pagan. A través de los puestos de bolsa o los fondos de inversión, si uno tiene un poquito más de plata, hay fondos de inversión que le reciben a uno de 20, 25 mil pesos en adelante. Y hay una variedad de fondos de inversión en la cual yo puedo invertir. Los fondos de inversión, a veces la gente piensa que eso es solo para gente con mucho dinero. No, en realidad, si mal no recuerdo, deben haber como unos 20 y pico, 30 mil personas en los fondos de inversión. O sea, no es un producto elitista. Ya si yo tengo una cantidad de dinero un poco más alta y puedo comprarme unos bonos de Hacienda o unos bonos del Banco Central, pues es enhorabuena. De manera que entonces, ¿en qué coloco la plata? Ahí hay muchas opciones. Ahora, una vez que yo recibo el aguinaldo, tengo que pensar en ese primo menos querido del aguinaldo, ¿verdad? Siempre viene con el aguinaldo, el marchamo, ¿verdad? Y entonces, ahí hay que pensar en el marchamo del 2022, hay que ojalá pensarlo en enero del 2022, no pensarlo unos días antes, porque si no, nos podemos enredar. A algunos nos funciona mejor ir guardando poquitos, alguna platica ahí se va aprovechando y va uno guardando para el marchamo de diciembre. En otros casos funciona muy bien y además le permite a uno participar en premios y no sé qué, estos esquemas de tasa cero, ¿verdad? En donde le distribuyen a uno el monto con unas cuotas a lo largo de 3, 4, 6 meses. Un cuidado que hay que tener, eso sí, es que es parte del beneficio que ofrece la tarjeta de crédito. Si por alguna razón una de esas cuotas de tasa cero yo no cumplo en la fecha, entra al saldo la tarjeta de crédito y comienzan a correr los intereses que normalmente son más altos que el crédito normal. Entonces ahí hay que tener ese cuidado, hay que ser muy, muy religioso de pagar en la fecha que corresponde. En la asociación solidarista, posiblemente, hay asociaciones solidaristas que le ofrecen un beneficio a los trabajadores de financiarle en 3, 4 meses el pago del aguinaldo. Definitivamente nunca es solución, nunca va a ser solución esperarse enero y buscar un financiamiento de crédito de consumo para pagarlo. Ese es normalmente un crédito más costoso, es un crédito además... pagarlo atrasado además nos arriesga a una multa de tránsito. Entonces hay muchas maneras de cómo uno podría acomodarlo. Junto en esa lista que ya mencionamos que hay que hacer de cosas que uno quisiera hacer, definitivamente debiera estar el marchamo. Debiera estar el marchamo, aunque sea una moto, lo que sea, pero hay que pagarla. Pero además, uno debería, la recomendación es además pensar en términos de que no es solo el marchamo, ¿verdad? Es que hay un mantenimiento que darle al vehículo. Por muy cacharrito que sea,
mínimo hay que poner el combustible, hay que cambiarle los aceites, revisarle los frenos, hay que ir antes era retail, ahora ya no me acuerdo cómo se llama. Y entonces ese es otro gasto que tenemos que incorporar. Entonces no es solo eso, ¿verdad? Es en esa lista incorporar ese componente. Lo ideal es que, y no lo mencionamos antes, lo omití, este ejercicio de revisar la lista de todas las cosas que uno quisiera hacer, lo mejor es hacerla en familia. O sea, que todo el grupo familiar esté consciente, que los chiquillos comiencen a entender que la plata no cae del cielo, ni está en ese palo de naranja que está en el patio. Hay que trabajarla, hay que pulsearla y esos esfuerzos que uno hace se convierten en una cantidad de dinero que está destinado a servir para muchos fines. Por eso en este libro digital, uno de los consejos que damos es que cuando uno tiene un gasto importante, un gasto de cierta importancia, conviértalo, pero que no sea indispensable, no sé, unos zapatos que uno vio, esos zapatos muy bonitos que uno ve en las tiendas, conviértalo en horas trabajo. Y si esos zapatos, si yo tomo mi salario y yo gano 2,000 pesos por hora y voy a comprar unos zapatos, imaginemos un ejercicio muy sencillo, de 20,000 pesos, bueno, significa 10 horas de trabajo. Y 10 horas de trabajo es toda una jornada del día, ¿verdad? Por esos zapatos, no sé, a lo mejor es mucho, ¿verdad? A lo mejor es mucho esfuerzo el día para unos zapatos que voy a lucir una vez. Vamos, si es para la boda de mi hijo, a lo mejor sí, con todo gusto. Pero solo para, permítame el término, rajarle a los amigos. 10 horas de trabajo son 10 horas de trabajo que se pueden dedicar a otra cosa, ¿verdad? Claro. Don Danilo, háblenos de la oficina. Ahora en esta época del aguinaldo, pueden acudir a ustedes, no sé si también vía telefónica, para hacer consultas o algún tipo de asesoría. Háblenos un poco de la oficina. Sí, la oficina es una iniciativa del sector privado, de los bancos y las cooperativas. Hoy en día están afiliados casi todos los bancos privados y las 3 cooperativas más grandes del país. Además están afiliados también los puestos de bolsa. La figura de la oficina del consumidor financiero está prevista para 2 principales objetivos. Uno, ayudar a resolver de manera más eficiente cualquier disputa que los consumidores tengan con la entidad financiera, que un seguro que no aprobé, que unos intereses que me están cobrando que no están correctos, que un estado de cuenta que no me llega, lo que sea. Y hay pleitos desde luego un poco más grandes, que uno tendría que ir a los tribunales, esperarse 5 o 6 años para resolverlo. A través de la oficina, eso se puede resolver. En los casos más complejos podemos resolverlo en 3 o 4 meses. O sea, es muy rápido. Es una iniciativa entonces del sector privado, es una entidad de autorregulación, no dependemos de ninguna superintendencia ni de ningún ministerio. Somos una organización muy pequeña que depende fundamentalmente de la tecnología. Nadie tiene que ir a la oficina. Si uno está en Peñas Blancas o en Buenos Aires, de OSA, lo que sea, y tiene una disputa con una entidad financiera, toda la información la puede ingresar a esa página que ya mencionamos. Nuestros servicios de apoyo al consumidor son gratuitos, no tiene que pagarnos ni un 5. Las entidades afiliadas se encargan de proveernos los recursos para poder atender esas necesidades del consumidor. Y el otro gran esfuerzo que hacemos es el que ustedes realizan, los medios de comunicación, que es vital, y es la educación financiera. Lamentablemente nunca nos dan educación financiera. Hoy en día en los planes del MEP, lamentablemente ese tema de manera integral no está entre los programas, y entonces nos resulta un poco difícil entender esto que usted me ha preguntado hoy, ¿verdad? Que tiene respuestas relativamente sencillas, pero si no me las dan, no puedo por qué saberlas. Entonces, este esfuerzo de educación lo llevamos con charlas a las empresas, con charlas a través de las municipalidades, instituciones, con el Poder Judicial. Tenemos un convenio muy interesante. Mañana tenemos la firma de un convenio con el Colegio de Abogados, con el sector de los médicos. Estamos también acercándonos porque son sectores que son muy buenos en lo suyo,
pero no tienen por qué ser expertos en finanzas. Bueno, esa labor de educación financiera es parte de nuestra razón de ser. Y ahora en temas de aguinaldo la gente puede acudir. Sí, nos pueden escribir. Lo más eficiente es que nos escriban al correo electrónico info@ocf.fi.cr. Ahí nos ponen y nos dicen, mire, tengo una queja o quisiera que me aclaren tal cosa. Hay un montón de material. En la página tenemos una página de YouTube en donde va a encontrar una cantidad de consejos. Nos pueden llamar por teléfono 2221-6624-6625. A veces se nos satura un poquito la atención y entonces por eso es más eficiente que nos escriban y posiblemente el mismo día o a más tarde al día siguiente lo orientamos. En algunos casos lo que la entidad, la empresa quiere es llevarle una charla a sus trabajadores. En ese caso nos pueden entonces buscar para contactarnos en las páginas, en las redes sociales, ya sea en Facebook o en Instagram, pueden encontrar nuestra información. Vamos a tener un evento muy bonito de este viernes en 8, el viernes 11 y el viernes 18 de noviembre, con motivo relacionado con el aguinaldo y con el uso de las platas. Es un evento de stand-up comedy, ¿verdad? De dos muy buenos comediantes costarricenses, con un sabor más divertido, más cercano a la familia. Van a tratar de transmitir consejos sobre las finanzas. El 11 es en el Mall Oxígeno, el 18 es en Plaza Lincoln, allá en Moravia, y ahí es gratuito, no hay que pagar ni un 5, usted puede ir, y de paso va a ver una película o ahí se come algo, y ahí van a encontrar insisto, viernes 11 en el Mall Oxígeno, viernes 18 en Lincoln Plaza, en Moravia, y ahí van a compartir en familia y van a pasar un rato tremendamente divertido y muy probablemente van a encontrar consejos para manejar el aguinaldo. Con información provechosa para estos últimos días. Don Danilo, regresemos al inicio de la conversación del día de hoy, donde hablábamos del tema de las fechas límites que tienen para pagar el aguinaldo. Ahora la consulta sería, ¿cuál es el mecanismo de una persona en el cual no se le pagó el aguinaldo en su fecha, se pasó más del 20? ¿Cuál es el mecanismo que debe seguir la persona? Efectivamente, el plazo máximo para cancelar el aguinaldo es el 20 del mes. Lo correcto es que se pague el 100%. A veces uno se entera de empresas que no andan bien de plata y entonces le hacen un adelantico al trabajador. Puede ser que el trabajador esté dispuesto a aceptar, algo es algo, pero la obligación de la entidad es pagarle el 100%. Si por alguna razón pasa el 20% y no hay aguinaldo, uno tiene que acudir al Ministerio de Trabajo. Y ya eso está súper sistematizado en el Ministerio de Trabajo. Lamentablemente todos los años reciben quejas de los trabajadores de que alguna empresa no les pagó el aguinaldo, y eso ya sigue un trámite, un proceso en donde el Ministerio de Trabajo se pone en contacto con la empresa y le da un plazo perentorio para ponerse al día, y si no, puede el Ministerio de Trabajo seguir con otros procedimientos legales para obligar a que esa empresa cumpla con ese derecho del trabajador. Usted decía ahora que se debe pagar el 100%. Hay casos, ¿conocen ustedes casos donde se pagan algunas partes y queda una parte debiendo? Sí, lamentablemente sí. Y es una suma de dinero que las empresas en realidad debieran ir provisionando a lo largo del año. Puede ser que hay negocios, hay momentos en donde la situación se pone un poquito difícil, pero es que uno sabe que es un derecho que no es del año pasado, tiene ya décadas de existir. De manera que entonces, si el negocio lo llevo con un cierto orden, yo tengo que saber que tengo que provisionar esa suma todos los meses para poder llegar a final de año y tener el 100% del aguinaldo de mis trabajadores. Don Danilo, nos quedan unos minutos. ¿Alguna conclusión, recomendación final que quiera darle a todas las personas? Es muy fácil hoy en día decir no hacer ejercicio, no hago ejercicio. Y es muy fácil decir no ahorro, no se puede. Sin embargo, la experiencia de la oficina nos convence de que las personas nos dicen ahí en la oficina, ha costado,
pero he aprendido a ahorrar. Las circunstancias, la situación, los riesgos, una enfermedad, lo que sea, me enseñó a ahorrar y lo estoy haciendo. De manera que entonces sí se puede ahorrar. En segundo lugar, no es algo que si es algo que nos ha costado, no es para emprenderlo solo. Hacerlo en familia es mucho más eficiente. 3, hay herramientas para hacer. Estos esfuerzos que ustedes, los medios de comunicación, hacen son vitales. El libro que tenemos a disposición de las personas, que es totalmente gratuito. Las entidades financieras tienen una gran cantidad de información que le pueden ayudar a las personas. A veces no está redactada de la manera más amistosa, pero son medios que están a disposición de las personas para poder desarrollar ese hábito del ahorro. Don Danilo Montero, él es director de la Oficina del Consumidor Financiero, que nos explicaba sobre todo este proceso para recibir el aguinaldo de la mejor manera y cómo poder estirarlo, cómo poder manejarlo adecuadamente durante estos últimos días. Y por último, nada más decirles que la oficina en su página web www.ocf.fip.cr. Correcto. Exacto. Ahí pueden buscar toda la información necesaria. Hay un libro con recomendaciones también para que usted pueda educarse financieramente, no solo para el aguinaldo, sino en general, en la vida en general. De esta manera finalizamos con el Conversamos de hoy, martes 8 de noviembre. Don Danilo, muchísimas gracias. Mucho gusto, Andrés. Un placer estar por acá. Gracias. Continúen con la programación de Canal 13.